Hola a todos, mi nombre es Miguel, diácono de la Iglesia Bautista Misionera en Carapachay, y le damos la bienvenida en este domingo a un culto más que celebraremos para la gloria de Dios en este formato online. Antes de pasar a alabar a nuestro Dios con canciones bíblicas, a poder orar juntos los unos a los otros por motivos que nos unen y finalmente a escuchar su palabra a través de las Escrituras, leamos un pasaje de la Biblia que nos pueda ayudar en nuestros pensamientos en este culto. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. En estos tiempos de turbación, de temores, de dolor, podemos tener la esperanza, bendita esperanza, de que Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados, a salvarnos de la muerte eterna, y finalmente ha ido a preparar lugar para que pronto venga a buscar a los suyos. Bendita esperanza en medio de esta prueba y en medio de cada circunstancia que vivamos. Oremos antes de pasar a alabar a nuestro Dios. Dios, te damos gracias por Cristo Jesús, el pastor que vino a dar la vida por sus ovejas. Pedimos que como pueblo, a pesar de que no estemos juntos en un mismo lugar, sin embargo estamos juntos por la sangre de Cristo, que podamos alabarte, que podamos conocerte más y que podamos apreciar tu palabra, la cual nos transforma de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Te pedimos que santifiques a tu pueblo y que salves a aquellos que no te conocen y que están escuchando tu evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos a nuestro Señor este domingo. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo
nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios.
escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad plántala en mi ser y moldéame a tu imagen, que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz, voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Espero que disfrutando de la comunión con Dios en este tiempo difícil que nos toca vivir, en el cual todavía no podemos reunirnos, pero sí podemos creer y confiar que el Señor sigue usando su palabra a través de estos medios para edificar su iglesia y salvar incrédulos, porque su palabra es suficiente para eso. Es todopoderosa, como el Dios que la ha inspirado. Entonces, les invito a abrir justamente esa palabra en el Salmo 23. Salmo que he titulado de la siguiente manera: confiando en el buen pastor, aún en los días malos. O quizás podría ser así: aprendiendo a confiar en el buen pastor, aún en medio de los días malos. ¿Por qué este título? Porque en realidad este salmo es un llamado a confiar en la bondad del pastor, aun cuando su mano nos guía a lugares que no parecen ser tan buenos.
Por ejemplo, en el verso 4 vemos que hay valles de sombra de muerte en el camino, y en el verso 5 vemos que hay enemigos. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en el buen pastor, aún en esos momentos y días malos. En cuanto a su clasificación, este salmo es un salmo, un poema de confianza, escrito, según el título, fíjense, por el rey David. Este tipo de salmos de confianza no solo afirman que el autor tiene una gran fe en el Señor, sino que también presenta algunas razones por las cuales el Señor es digno de esa confianza. Entonces podríamos preguntarle a David, ¿por qué afirmas que Dios es digno de confianza? Su respuesta podría ser algo así: porque Él es el gran pastor que guía diligentemente a su rebaño. Eso lo vemos en versos 1 al 4. Y también es un amoroso anfitrión que bendice con un gran banquete a todos sus invitados. Y eso lo vemos en los versículos 5 y 6. Pero no olviden esto: la confianza de David en su Señor no se debe a la ausencia de los peligros, ni de los problemas, ni de los días malos. Porque fíjense que el pastor guía a la oveja por un valle de sombra de muerte, en verso 4, y el anfitrión está agasajando a su huésped, pero delante de sus angustiadores, en el verso 5. Entonces, tenemos que concluir que a pesar de los peligros y de las amenazas que enfrenta, David se siente seguro en el cuidado pastoral de su Señor. Así que a manera de resumen, y para estructurar este salmo podríamos decir esto: que Dios es digno de confianza porque pastorea a su rebaño, eso lo vemos en versículos 1 al 4, y porque también bendice a sus invitados, eso lo vemos en el versículo o en los versículos 5 y 6. David podría decir: Dios es mi pastor, versículos 1 al 4, Dios es mi anfitrión, versículos 5 y 6, por lo tanto, nunca me faltará su descanso, verso 2, ni su dirección, en verso 3, ni su protección, en verso 4, ni su bendición, en versos 5 y 6. Así que planteado el tema, vamos a ver el primer punto entonces. Dios es digno de confianza porque pastorea a su rebaño. Versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios es digno de confianza porque pastorea a su rebaño. Jehová es mi pastor, declara con confianza David. Por lo tanto, nada me faltará. Noten que este salmo comienza afirmando su confianza en Dios y culmina afirmando su deseo de morar en la casa de este Dios, en versículo 6. Podemos decir que Jehová es el principio y el fin del cuidado pastoral sobre esta oveja en su peligroso andar. El título Jehová no está allí por casualidad. Ustedes saben que proviene de una raíz que significa ser o estar. Entonces Jehová en realidad es el Dios que se revela en su autoexistencia y en su omnipresencia. Jehová es el Dios que siempre existió y también el Dios que siempre estuvo, está y estará presente con sus redimidos. De hecho, es con este nombre que se revela a Moisés y luego hace un pacto con su pueblo. Así que también tenemos que concluir que Jehová es el Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas, que guarda su palabra. Entonces David piensa esto, dice: si el Dios eterno, que es fiel a su palabra, y cumple sus promesas, que estará siempre presente conmigo, me pastorea hoy, bueno, confío en que también lo hará todos los días de mi vida, como dice el verso 6. Es una declaración de confianza. Ahora es importante
mencionar y recordar que el autor de este salmo, antes de ser rey de Israel, ustedes recordarán, fue pastor de las ovejas de su padre. En el Salmo 78, versos 70 y 71, Asaf nos dice que Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Claro, David, digamos, conoce por experiencia personal la preocupación, el afecto que todo buen pastor siente por su rebaño. Como si David nos estuviera diciendo, miren, yo fui pastor de ovejas, amaba a esos animales, les proveía todo lo que necesitaban para vivir, no les hice faltar nada, les he dedicado todo mi tiempo, me he peleado con fieras para protegerlos. Yo sé lo que es ser un buen pastor. Si Jehová entonces es mi pastor, ¿de qué voy a preocuparme?, dice David. Ahora uno tiene que parar acá un segundo y preguntarse, ¿no? ¿Qué hacen los pecadores como David, como vos, como yo, dentro de este rebaño? Porque nosotros no nacimos ya allí, ni somos dignos de la santidad de este pastor. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, es acá donde la posición del Salmo 23 es digna de ser mencionada. Porque claramente y obviamente sigue al Salmo 22, es decir, al Salmo de la cruz. Así que esto nos enseña que no hay pastos verdes ni aguas dulces para todas las personas que andan por el planeta, sino solo para aquellas que han pasado por la cruz. En el Salmo 22, verso 1, el Mesías diría, ahí se anuncia que diría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Salmo 23, 1, un pecador redimido puede decir ahora, el Señor es mi pastor. Así que en resumen, lo que vemos ahí es que Dios desamparó a su Hijo en la cruz para poder pastorearte a vos durante toda tu vida. ¿Escuchaste eso? Dios desamparó a su Hijo en la cruz para poder pastorearte a vos durante toda tu vida. Así que tenemos que conocer por fe la sangre derramada del pastor antes de poder conocer la dulzura del cuidado de este pastor. Ahora, si este Dios pastor, digámoslo así, eterno, fiel, omnipresente, es mi pastor personal, entonces con David yo puedo afirmar, nada me faltará, nada me faltará. Bueno, ustedes saben que algunos hombres detrás de algunos púlpitos se toman de este texto y de esta frase en particular para afirmar que los creyentes vamos a prosperar en todo, que nunca nos va a faltar el dinero, la salud, las relaciones amorosas y cálidas, pero no es así, ni dentro de este mismo salmo es así, porque en el verso 4 hay un valle oscuro de sombra de muerte y en el verso 5 hay enemigos que rodean a esta oveja. Así que descartamos esa falsa noción de falsa prosperidad. Pero bueno, los creyentes también nos podemos preguntar, ¿cómo que nada me faltará? En realidad a mí me faltan algunas cosas. Si me pongo a pensar, me faltan cosas. Y cosas que usaría para Dios si las tuvieran. Me faltaría, no sé, un celular nuevo para poder ministrar mejor a las personas a través de él. Quizás una casa propia en la cual hospedar gente. Tal vez me faltaría la ropa con la cual me gustaría asistir a los cultos y las reuniones. Me falta ese libro para estudiar, ese auto para transportar gente, esa cafetera para hospedarlos y tratarlos bien en casa, esa notebook para preparar mejores materiales. ¿Cómo que nada me faltará? O mejor dicho, ¿qué es lo que el pastor no permitirá que me falte? Bueno, la primera frase de este salmo, hermanos, es como una base conceptual, ¿sí? De la cual se desprende el resto de los versículos. Es decir, el Señor es mi pastor.
nada me faltará. Esa es la base conceptual del poema. Ahora, el resto del Salmo es la explicación y la implicación de esa declaración teológica inicial para nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Es decir, podemos resumirlo así: Dios es mi pastor y anfitrión, como vimos. Entonces, ¿qué es lo que no me faltará? Bueno, según verso 2, nunca me faltará descanso. Según el verso 3, nunca me faltará dirección. Según el verso 4, nunca me faltará protección. Según los versos 5 y 6, nunca me faltará su bendición y su amor. Ese es el punto. Dios es mi pastor. Nunca me faltará descanso. Verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí está la clave. El verbo traducido descansar allí significa agazaparse. La imagen es la de un animal que encoge sus 4 patas y se echa a descansar. Ahora, nosotros sabemos que un animal duerme solamente cuando se siente confiado, seguro, tranquilo, sin amenazas. Y bueno, acá el animal referido duerme porque confía en la provisión y el cuidado de su pastor. De hecho, en el Salmo 25:2, la palabra descansar se traduce confiar. La frase allí dice: en ti confío, en ti descanso. Esto me recuerda las palabras de David en el Salmo 4, verso 8, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Ven? El descanso y la confianza son hermanas siamesas, no se pueden separar. La oveja aquí duerme tranquila porque sabe que su pastor le provee alimento, delicados pastos, le provee bebida, aguas de reposo y le provee protección y descanso. Ustedes recordarán que en el Sermón del Monte Jesús nos enseñó que no debemos afanarnos por la comida, la bebida o el vestido, sino que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y de esa manera todas estas necesidades básicas serán añadidas. Necesidades básicas, no lujos. Necesidades básicas, no riquezas, son las que serán añadidas. Así que Dios es mi pastor y anfitrión, dice David. Bueno, por lo tanto, nunca me va a faltar descanso. Puedo descansar en su cuidado y en su provisión. Verso 3. Tampoco me va a faltar su dirección. Allí dice: confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El verbo que se traduce ahí, confortará, significa hará volver, restaurará, reparará, es la idea. Mi alma, mi ser. ¡Wow! Esta misma expresión se usa en Jeremías 3:12 para describir un llamado que hace el profeta al arrepentimiento. Lo hace con estas palabras: vuélvete, oh rebelde Israel. Ahí está, vuélvete. ¿Ven? Esa es nuestra palabra. También en Isaías 58:12 se usa para señalar un restaurador de caminos averiados. Interesante, un restaurador de caminos averiados. La Biblia de las Américas traduce esta frase de esta forma: restaura mi alma. Dios restaura mi alma. Y ese es el punto, que Dios restaurará o hará volver mi alma una y otra vez hacia Él, hacia Él. El punto es que Dios puede remendar al alma quebrantada y afligida, y también puede hacer volver de su pecado a un alma, a una persona que está caída. Cuando el alma se aflige, el pastor tiene el poder de consolarla. Cuando la oveja peca, y por supuesto confiesa y se arrepiente, el pastor tiene el poder de restaurarla. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y noten, esto es importantísimo, que es Jehová el sujeto de la acción. Es decir, estas cosas solo puede hacerlas el buen pastor. Por lo tanto, deberíamos clamar para que lo haga en nuestras vidas. Los salmistas todo el tiempo oraban cosas como estas: Dios, inclina mi corazón hacia tu palabra. Dios,
inclina mi corazón hacia tu presencia. Lo que estaban diciendo es, por favor, me he desenfocado, Dios, otra vez, y te pido otra vez que me restaures, que me vuelvas hacia ti. Ahora, hermanos, esto es así. ¿Quién puede consolar mi alma mejor que el Dios de toda consolación? ¿Quién puede darme vida sino aquel que ya dio su vida por mí? ¿Quién podrá perdonar mis pecados sino aquel que los pagó por ellos o pagó por ellos? ¿Quién podrá socorrernos en la tentación sino aquel que fue tentado en todo, pero sin caer en pecado? Hermanos, es bueno y sabio pedir consejo y hablar con personas, pero es muy malo esperar que ellas hagan lo que solamente el buen pastor puede hacer en nuestras almas, en nuestro mundo interior. Hermanos, la vida en un mundo caído es dura, es dura. Sentimos cansancio, sentimos dolores físicos y limitaciones. También sentimos frustraciones, ansiedades y temores emocionales, y también luchamos con el pecado, la tentación, las malas motivaciones, los fracasos y todo tipo en realidad de guerras espirituales. Pero el Dios pastor restaurará a los arrepentidos y reparará el alma de los afligidos. Jehová es mi pastor. Nunca me va a faltar descanso, verso 2, pero tampoco nunca me va a faltar restauración, en verso 3. Por eso, en la segunda parte del versículo agrega, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí está, si Jehová es mi pastor, nunca me va a faltar dirección. La frase sendas de justicia significa sencillamente caminos rectos o correctos según el parámetro de la palabra de Dios. El énfasis acá está en mostrar que Dios nos guía no solo por sendas dulces y tranquilas, sino también las que son rectas y santas. Porque el Dios pastor está más interesado en tu santidad, en mi santidad, que en tu prosperidad y en la mía. Repito, el Dios pastor está más interesado en nuestra santidad que en nuestra prosperidad. Ahora conectemos las cosas. Porque la restauración divina del alma mencionada anteriormente es la que va a capacitar a la oveja para seguir los caminos de justicia que ahora están presentados. En otras palabras, esto significa que Dios restaura nuestra alma para que podamos volver al camino recto y hacer de esa forma su voluntad. Qué bueno que es esto, porque cuando uno es tentado, tropieza y cae, no sé, por 20ª vez, emocionalmente, aunque sea, piensa o asume que no hay posibilidad de ser restaurado ya a la comunión con Dios. Al menos asume que las cosas nunca van a ser como antes. He conocido creyentes que después de caer les daba vergüenza leer su Biblia, orar, ir a la iglesia. Piensan, ¿con qué cara voy a hacer esto otra vez? Pero el texto nos asegura que el Dios pastor restaura el alma para que podamos regresar a los caminos de justicia, para que podamos otra vez deleitarnos en la posibilidad de hacer su voluntad. Y uno se pregunta, ¿por qué no desecha ya estas torpes ovejas que tienen el redil? ¿Por qué insistir con ellas? ¿Por qué seguir restaurándolas una y otra vez? El mismo verso 3 responde estas preguntas, por amor de su nombre. En el Salmo 25:11, David afirma lo mismo. Allí leemos, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado que es grande. Hermanos, el Dios pastor glorifica su nombre, restaurando ovejas caídas o heridas y guiándolas a vivir en santidad. Tremenda verdad es esta. La gloria del nombre de Dios se da a conocer en el mundo a través de las ovejas perdonadas que van progresando en santidad. Jesús dijo lo mismo pero con otras palabras en Mateo 5:16.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo ven? El nombre de Dios se glorifica delante de los hombres a través de las buenas obras de su pueblo, a través de un pueblo que, aunque peca, es restaurado por este Dios y encaminado nuevamente en su proceso de santificación. Claro, una mala teología, una forma incorrecta, de ver las Escrituras, quisiera que aquí la frase se tradujera de esta forma: por amor de mi nombre. Pero el versículo dice por amor de su nombre. El Dios pastor restaura la oveja, claro que sí, y la guía por caminos de santidad, pero lo hace para la gloria de su nombre y no para la gloria del nombre de la oveja. Ese es el punto. Pero a la vez, nosotros sabemos que cada vez que la oveja le da gloria al pastor, el Dios pastor le da mucho gozo a esa oveja. Porque para las ovejas de Dios, los caminos del deber son los caminos del placer y los caminos de la santidad son los caminos de la felicidad real. Hermoso. Así que Dios es mi pastor y mi anfitrión, dice David. Nunca me faltará descanso, verso 2. Nunca me faltará su dirección y restauración, verso 3. Nunca me faltará su protección y defensa, en verso 4. Noten, dice allí, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David todavía no dejó el tema de la dirección de Dios. Si unimos todos los conceptos, nos damos cuenta de que la oveja cae, peca, es restaurada por Dios y colocada nuevamente en caminos de justicia. Pero estos caminos de justicia parece que tienen que atravesar valles oscuros. Podemos decir que el pastor nos restaura y nos lleva a andar por caminos rectos, sí, pero a la vez tenemos que decir que esos caminos rectos a los que nos guía suelen pasar por valles oscuros. Parece ser que para llegar a la mesa de Dios en su morada, allí en versículo 6, al final del Salmo, antes hay que pasar por valles oscuros y por la hostilidad de los enemigos, versículo 5 también. De hecho, la expresión el valle de sombra de muerte es una forma poética de decir un periodo de oscuridad tremenda. Describe momentos de la vida donde uno no puede ver la salida, donde uno se siente atrapado. Nunca olviden que es la mano del pastor la que conduce a la oveja por este camino, porque Dios es soberano sobre el sufrimiento de su pueblo. Ahora, por esta sola frase, valle de sombra de muerte, es que este salmo se lee en un montón de velorios, ¿verdad? Pero la realidad es que no necesariamente se trata de una referencia al día de la muerte. De hecho, la expresión siguiente, no temeré mal alguno, pone en evidencia que en este valle habrá muchas clases de males, de dolores, de angustias y angustiadores. Y por supuesto, también nos podemos topar con la muerte, claro que sí. Lo cierto es que la misma mano que ha guiado a la oveja a este valle oscuro en su soberanía es la que ahora le está sosteniendo con su dulce compañía. Fíjense, David ahora deja de hablar acerca de Dios y comienza a hablar con Dios. Eso nos enseñan los pronombres, ¿verdad? Y esto no es casualidad, porque muchas veces cuando nos hallamos en peligro es cuando más buscamos a Dios en oración y más conscientes estamos de su presencia. Claro que sí. De hecho, la frase traducida tú estarás conmigo literalmente significa tú conmigo.
Los traductores suplieron el verbo para que tenga más sentido, pero literalmente dice tú conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú conmigo. Qué precioso, aunque los angustiadores me aflijan, tú conmigo, o tú en mí. El Dios pastor no solo que observa de lejos o supervisa de lejos a su oveja a ver cómo se las ingenia para pasar estos valles, sino que está con ella en el valle, camina al lado de ella en el valle. Está en ella, empoderándola para que no sea destruida en este valle. La confianza entonces de esta pobre oveja no está en la ausencia de los problemas, sino en la presencia de su pastor con ella. Tú en mí, Dios, tú en mí. Y hermanos, la verdad que nosotros podemos encontrar muchas razones para tener miedo en este mundo caído. Pero ninguna de esas razones tiene el poder de excluir la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que noten, no solo que el pastor acompaña a su oveja en este valle, sino que la consuela, la alienta. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todavía no salió del valle, sin embargo, la compañía de Dios, la vara, el cayado de Dios, le infunden aliento, aliento, aliento. Esa palabra que se traduce aliento literalmente significa respirar o soplar fuerte. De allí su significado, consolar, alentar. En Isaías 66:13 se usa para describir el consuelo que una madre brinda a su hijo en su dolor. Imagínense el cuadro. Esa es la idea. Tu vara y tu cayado me infundirán consuelo. Y noten, para nuestra sorpresa, que el consuelo de Dios viene a través de su vara y de su cayado. Ustedes recordarán que la vara era un palo largo que se llevaba en la cintura, o que el pastor llevaba en la cintura. Los pastores la usaban para defenderse a sí mismos, obviamente, y a su rebaño de los ataques de los animales salvajes que se pudieran suceder. Si un depredador se acercaba, el buen pastor tomaría su vara, la arrojaría sobre la cabeza, ¿sí?, de este animal para ahuyentarlo, para asustarlo. La vara de Dios habla de la protección, del cuidado de Dios. El cayado, en cambio, era un palo largo también, pero curvado, digámoslo así, en forma de media luna o de casi un círculo cerrado en algunos casos, en la punta. Con este cayado, digamos, el pastor enganchaba el cuello de la oveja descarriada para evitar, por un lado, que se aísle del rebaño y por el otro lado, para acercarla otra vez bajo su cuidado. Qué hermoso, hermanos, porque para pastorearnos en el valle oscuro, Dios usa tanto la vara de su protección como el cayado de su corrección. A través de la vara guarda nuestra fe, la preserva hasta el momento en que estemos en gloria, y a través de su cayado Él nos aleja de los peligros del pecado y nos acerca hacia Él. ¡Wow! Así que, hermanos, confiamos que Dios nos protegerá en el peligro y nos corregirá en el pecado. Y ambas cosas nos infunden aliento, claramente. Nos infunden aliento. Dios no me va a dejar solo en el valle. Su vara me va a proteger de los peligros. Y Dios no va a permitir que yo me aleje de Él, sino que su cayado me va a traer a sus brazos una y otra vez. Se cuenta de la historia de una señora que estaba paseando por los Alpes cuando de golpe vio un redil improvisado allí de ovejas, se acercó y cuando observó en su interior notó que había una ovejita que estaba aislada del resto, que estaba en un rincón, sola y temblando.
La señora entonces, sorprendida, buscó al pastor y le preguntó, ¿qué le pasó a esta pobre ovejita? El pastor le respondió, bueno, yo le quebré la pata. Claro, indignada la señora exclamó, ¿cómo pudo hacer esto? Y el pastor le dijo, ¿sabe qué, señora? Esta ovejita era desobediente a mi voz. Se aislaba del rebaño. Un día un lobo casi se la devora por eso. Entonces decidí quebrarle la pata para que aprenda a obedecer y de ese modo poder protegerla. Al principio ella huía de mí, pero ahora come de mi mano. Es más, la llevo en mis hombros porque no puede caminar y ella parece disfrutarlo. ¿Sabe, señora? Sé que cuando esta ovejita sane, nunca más desoirá mi voz. Tampoco volverá a alejarse del redil exponiéndose a los peligros, sino que escuchará mi voz, andará conmigo y será un modelo para las demás. Qué hermoso, qué hermoso. El autor de Hebreos nos dice que Dios al que ama, disciplina. Y que el propósito de esa disciplina es que participemos de su santidad, que tengamos una relación con Él, que estemos sentados en la mesa con Él, alrededor de la atmósfera, la única atmósfera que le agrada, la santidad. Así que ya vimos que Dios es digno de confianza porque pastorea a su rebaño. Versículos 1 al 4. Vamos a ver que Dios es digno de confianza porque bendice a sus convidados. Los últimos 2 versículos del Salmo dicen así. Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David está diciendo, Dios es mi pastor, ahora mi anfitrión, así que nunca me faltará descanso, verso 2, nunca me faltará restauración y dirección, verso 3, nunca me faltará defensa y protección, verso 4, nunca me faltará su amor y su bendición, versículos 5 al 6. Notaron que David cambia la figura. Sigue hablando al Señor, pero ya no como su pastor, sino como su anfitrión. Su anfitrión. Observamos en este texto al anfitrión divino, digamos, y compasivo, amoroso, atendiendo a su cansado huésped, que quizás acaba de salir de este valle de sombra de muerte, o quizás lo está hospedando en medio de ese valle de sombra de muerte. Lo cierto es que está preparando un banquete para él. Refresca las heridas que sus enemigos le pudieron causar con el aceite y le hace sentir como en casa, llenando su copa, haciéndole sentir bienvenido. Qué bárbaro, noten los detalles. El Dios anfitrión pone su mejor vajilla en la mesa porque el verbo aderezas significa poner en orden, arreglar. No se trata de algo hecho a la ligera. Pone su mejor vajilla, usa su mejor ungüento, dice allí, unges mi cabeza con aceite. Saben, los arqueólogos descubrieron que en los banquetes del mundo antiguo, el anfitrión generoso honraba a sus invitados derramando aceite perfumado, digamos, sobre sus cabezas. Por eso, ustedes se acordarán, Jesús recriminó a Simón el fariseo, su anfitrión ocasional, con estas palabras, no ungiste mi cabeza con aceite, en Lucas 7:46. Lo asombroso del caso aquí es que vemos que el santo anfitrión honra a su indigno invitado, ungiendo su cabeza con su mejor aceite. Es más, la frase mi copa está rebosando describe una señal cultural que comunicaba aprecio y deseos de bendecir al huésped en abundancia. Podemos decir entonces que somos eternamente bienvenidos a la mesa de los deleites del Dios anfitrión, del Dios pastor de su rebaño.
El Dios anfitrión, noten ahí, no solo invita al poeta a cenar, sino que le muestra su bendición y su aprecio delante de todos sus enemigos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia, dice, de mis angustiadores. La palabra traducida angustiadores describe a personas que nos afligen, que nos presionan, que nos asfixian por dentro, quizás con sus difamaciones, con sus calumnias, con sus ataques, con sus críticas, con sus mentiras, no lo sé. Por eso directamente la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional reemplaza la palabra angustiadores por el término enemigos. Enemigos. Tenemos que asumir que los amigos de Dios van a tener enemigos humanos. No es posible aspirar a ser como Cristo y no tener enemigos. No es posible. Y David en este punto también sabía de lo que estaba hablando. Sabía lo que significaba ser maltratado emocional, verbal y físicamente. Ustedes recordarán cuando Samuel lo ungió como rey de Israel. Él tuvo que aprender a huir por años de los celos, de la ira de su rey predecesor, Saúl, que quería matarlo. Más tarde, ya estando reinando en su trono, en Jerusalén, tuvo que soportar la rebelión horrenda de su propio hijo Absalón, y quizá lo peor también, la de muchos de sus siervos anteriormente leales, que lo traicionaron sumándose a esta revuelta. ¡Wow! Si hay alguien que sabe de dolores, era David, ¿verdad? Además, no olvidemos, según verso 5, que al momento de escribir este salmo, nuevos angustiadores estaban ahí acechando su mente y su corazón. Pero lo lindo del texto y el desafío para nosotros es notar que David permaneció en silencio ante sus enemigos. No les dijo nada a ellos, porque su boca estaba ocupada hablando con el Señor, alabando al Señor en su mesa de comunión. Qué lindo cuadro, hermano, qué lindo cuadro, qué lindo cuadro. David no los insulta a los enemigos, David no se venga de los enemigos, David no está hablando con los enemigos, David está hablando con Dios sentado en su mesa. Mejor es enfocarse en las bondades de Dios, hermanos, por favor, escucha esto. Mejor es enfocarse en las bondades de Dios que enroscarse con las maldades de los enemigos humanos. De hecho, en la oración del Salmo 31:20, David dice algo hermoso al Señor. Le dice, en lo secreto de tu presencia, Señor, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Así procede Dios. Esto asombra a David y esto debería asombrarnos a todos nosotros también. Porque mientras que los enemigos maldicen a las ovejas, Dios las bendice. ¿Entienden el punto? Ellos maldicen, pero el salmista dice, yo me deleito en las bendiciones de mi Señor. Y aquí somos exhortados por el Salmo, como dije al principio. Es un desafío este Salmo. Porque a pesar de estar en un valle oscuro y de tener enemigos oscuros, se nos invita a confiar que Dios nos está proveyendo lo mejor, que nos está guiando por el mejor camino y que nos está dando lo mejor de sus bendiciones en su mesa. Y esto quiero decirlo con honestidad, no es fácil. Realmente, sin la ayuda de Dios es imposible. Esta demanda de confianza en el buen pastor en los momentos malos no es natural. Es la obra de su espíritu en nosotros. Es sobrenatural. No es normal. Es una actitud espiritual. Quizás, hermanos, no veamos el fruto de estos valles oscuros, de estas pruebas tenebrosas o de estas personas odiosas que nos hacen la vida imposible hoy.
Pero, si gracias a ellos hoy estás sentado en la mesa de los deleites de la oración, de los deleites de la palabra de Dios, entonces ellos te han hecho el mayor bien. Spurgeon decía, el mal es transformado en bien cuando nos lleva a la oración. Y a la luz de este salmo yo agregaría, y cuando nos lleva a la mesa de los deleites de la comunión con Dios. Miremos el último versículo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán o perseguirán, es la idea, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ven? Como si fueran perros pastores, digamos. El bien y la misericordia están siguiendo al rebaño. El pastor va adelante, conduciendo, proveyendo, guiando, etc. Pero el bien y la misericordia vienen detrás del rebaño, levantando a las caídas. Esa es la idea. Tremendo. El adjetivo hebreo que ahí se traduce bien describe todo aquello que es bueno y por ende beneficioso en sus efectos. Es el bien que nos hace bien, podemos decirlo así. Así que leamos bien el texto, por favor. David no está diciendo, todo me va a salir bien. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la bondad de Dios le perseguirá todos los días de su vida. Es lo que dijo Pablo en Romanos 8:28, pero con otras palabras. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, metan allí a los valles oscuros y a los angustiadores, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que si eres un creyente, todas las cosas están trabajando juntas para tu bien. Pero no significa de ninguna manera que todas las cosas te saldrán bien o serán buenas y agradables en el camino. Porque tanto los pastos verdes y las aguas tranquilas, de verso 2, como los valles de sombra de muerte, de verso 4, y los enemigos del verso 5, aunque sin proponérselo ni saberlo, están obrando en conjunto para que las ovejas finalmente entiendan que se deben sentar a la mesa de su Señor y a nutrirse de sus deleites. Hermoso. Hermoso. Esto significa que no hay dolor, ni dificultad, ni derrota, ni siquiera enemigo, angustiador, que no coopere para el bondadoso propósito de sentarte a la mesa de la comunión con tu Señor, hermano. ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas nos debilitan, nos desarman, patean nuestras estructuras, nuestras bases, nuestras seguridades, nuestros dioses con minúscula. Nos debilitan. Y Pablo nos explicó que cuanto más débiles somos, más fuertes podemos ser en el Señor. Así que el bien nos seguirá toda la vida. Pero también la misericordia, dice allí. La misericordia. La palabra misericordia, ustedes saben, es la que venimos estudiando en los Salmos. Gesed significa amor constante. Como la nueva traducción viviente lo dice, amor inagotable, es un amor leal, es un amor que no cambia, es un amor inmutable. Y yo pregunto, ¿no? ¿Habrá consuelo más grande para una torpe oveja que saber que su pastor le amará por siempre? ¿Por siempre? ¿Habrá algún consuelo mayor para esta oveja que saber que, sea que esté en los verdes prados o en los valles oscuros, el pastor la va a seguir amando? ¿Hay algo más fuerte que esto? Por eso en el Salmo 36:7 David también escribe, cuán preciosa, oh Dios, es tu gesed, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, Dios. La misericordia de Dios, el amor leal de Dios nos atrae hacia Él. No nos lleva a jugar con su santidad, ni con su palabra, ni a menospreciarlo a Él. Al contrario, nos humilla, nos lleva a la comunión con Él, a desear los deleites que hay en su mesa y no los que ofrece este mundo.
Qué maravilla, el amor de Dios. Dios no se divorcia de su torpe grey. No deja de amar a sus tontas ovejas cuando tropiezan, cuando caen. Por eso, hermano, vos que estás luchando con el pecado igual que yo, quiero decirte, no habrá debilidad, ni fracaso, ni torpeza, ni tentación, ni caída, ni pecado, ni culpa, ni vergüenza, ni siquiera alguna consecuencia dolorosa del pecado que pueda separarte eternamente del amor inagotable e inmutable de tu Dios anfitrión, de tu Dios pastor. Saben, juntemos estas cosas. Precisaremos el bien porque muchas veces realmente no entenderemos por qué estamos metidos en un valle oscuro o por qué nos odian y nos difaman tanto nuestros enemigos. El bien nos va a recordar todo el tiempo: estoy formando a Cristo en tu vida, estoy formando a Cristo en tu vida. Pero también vamos a necesitar la misericordia, porque nuestros pecados, torpezas, caídas, retrocesos, culpas, etc., nos dicen que el pastor ya no nos puede amar como antes, ya no nos puede bendecir como antes y tampoco nos va a poder utilizar como lo hacía antes. Quiero ilustrar esto. Imaginen este cuadro. Vas caminando, digamos, por la senda de la santificación. De golpe tropezás, caes en pecado. Estás herido. La culpa y las consecuencias de tu pecado pesan mucho como para tener ganas, vamos a decirlo así, de volver a levantarte. En esa condición pensás que, bueno, ya lo echaste todo a perder, que le fallaste a tu Dios pastor, a tu Dios anfitrión, y que ya no hay más nada que hacer. Que ya nunca las cosas van a poder ser como antes, claramente. Pero de golpe, imagínate, miras hacia atrás y ves a Doña Bondad y a Doña Misericordia que están corriendo, que se acercan donde estás, te levantan, lavan tus ropas sucias, refrescan tus heridas con aceite, te dan un vaso de agua fresca. Vos te quedás atónito, en silencio, hasta que Doña Bondad interrumpe el silencio y te dice: levántate, levántate. Esto te va a enseñar a ser más como Cristo. Este mal obra para tu bien. Y después se acerca Doña Misericordia y te dice: levántate, levántate, porque el pastor, aunque no lo creas, no ha dejado de amarte. Aprendiendo a confiar en el buen pastor, aún en los días malos. En los Salmos, la casa de Jehová, así termina el verso 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová no es una metáfora principalmente del cielo, sino del templo que está o estaba en Jerusalén. Y el verbo que se traduce moraré, ¿sí?, se traduce en verso 3, confortará. Y se acuerdan, significa regresar, volverse, restaurar. Quizá David, por alguna razón que desconocemos, estaba lejos del templo, lejos de la posibilidad de reunirse con sus hermanos y de alabar a Dios en comunidad, y está clamando, clamando, clamando para volver allí. Ese mismo deseo lo expresa en el Salmo 27, verso 4, y lo hace con estas palabras: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y uno se pregunta: ¿cuál? A ver. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. ¿Lo ven? David está convencido que el bien mayor de la oveja es poder disfrutar de reuniones de comunión con su pastor junto a otras ovejas. Por eso los creyentes sufrimos una cuota extra en esta pandemia,
a las demás personas, porque el aislamiento obligatorio nos priva circunstancialmente de nuestras reuniones públicas, donde nos juntamos a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a amarnos unos a los otros. Claro que sí, claro que sí. Por eso necesitamos el bien de Dios que nos recuerde todo el tiempo: esto está formando a Cristo en tu vida. Esto es parte de tu proceso de santificación. No es para tu mal, no es para destruirte, es para tu bien, el gran bien de formar a Cristo en tu vida. También necesitamos la misericordia de Dios que todo el tiempo se nos pegue y nos recuerde: Dios no ha dejado de amarte. Estás en el valle oscuro, estás rodeado de personas hostiles, te sentís mal, hasta quizás has flaqueado, pero Dios no ha dejado de amarte. Por eso el deseo más grande del salmista es estar en la casa de Dios toda su vida. Y por supuesto, si vamos al Nuevo Testamento, recordamos que Jesús dijo que Él en este momento nos está preparando lugar, ¿se acuerdan? En la casa de Jehová o en la casa de su Padre. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. También allí vemos que Él prometió regresar, llevarnos al cielo para que podamos disfrutar de la casa celestial del Padre. No solo por largos días, como dice el salmista, sino por toda la eternidad. Y siguiendo esa línea, en Apocalipsis 7, Juan ve un montón de gente allí alrededor del trono de Dios reunida, vestidas de blanco, y identifica a un ángel y le pregunta: ¿quiénes son esas personas? El ángel le dice que es gente que lavó sus ropas en la sangre del Cordero. Y en el verso 17, miren las palabras de este ser angelical. Dice: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará hacia fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! Tremendo. Por eso, como dijo Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones presentes, paréntesis, los valles oscuros, las personas que nos angustian, etc., cierro el paréntesis, no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque allí estaremos disfrutando de nuestro pastor. Y solo para terminar, quiero decir a la luz de este salmo que nadie ama tanto a la oveja como su pastor. El otro día me topé con una noticia antigua de un viejo diario de Israel que decía lo siguiente: la última primavera, un pobre pastor que estaba entre Tiberias y Tabor, en vez de huir, hizo frente a 3 beduinos que quisieron robarle el ganado. Lo descuartizaron y lo dejaron tirado, desangrándose entre las ovejas que defendía. ¡Wow! Esto me hace acordar a lo que el Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 11. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué dijo eso? Porque Cristo, siendo puro y sin mancha, decidió morir en lugar de los pecados de sus ovejas. Se hizo maldición como si hubiera violado la ley de Dios. Sufrió la ira del Padre como si Él hubiera pecado contra Él. Fue tratado como si fuera el culpable de todos los pecados de sus ovejas, de su pueblo, de su grey. Así que allí en la cruz Dios castigó los pecados de sus ovejas, pero en su cuerpo, y no sobre el de sus ovejas. Pero vindicando su justicia, la Biblia dice claramente que Dios le resucitó de entre los muertos, como el mismo Jesús lo hubo anticipado, como lo confirma hasta el día de hoy la ausencia del cuerpo y la tumba vacía. Y de este modo el justo murió por los injustos, pero ahora está vivo y ofrece dar su justicia a todo aquel pecador que se vuelva de sus pecados, confíe en su obra de la cruz y decida vivir y, si es necesario, morir por Él. Nadie ama
a sus ovejas, como el buen pastor, porque el buen pastor su vida dio por esas ovejas. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, y en su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego alma y corazón. No hay medida del amor sobre